Pues nada, gracias por acompañarnos. Vamos a presentar hoy, como sabéis, es el último plazo para la presentación de las enmiendas. Vamos a presentar las del Grupo Municipal de Podemos Equo. Y es importante, ¿no? Lo primero de todo, empezar recordando cuál es el contexto donde se desarrollan estas nuevas ordenanzas fiscales, esta propuesta. Que recordar que tenemos la inflación más elevada de los últimos 37 años. ¿Esto qué está provocando? Que las familias de media gasten 3.000 euros más al año en cuestiones para pagar el recibo de la luz, en cuestiones para pagar lo que se llaman los productos básicos. Y de estos 3.000 euros más al año que están pagando, de ellos 900 son para productos de alimentación, pero productos básicos de alimentación, como son el arroz, es el pan, son las patatas o las frutas o las verduras. Como podemos ver, la cesta de la compra básica ha subido muchísimo. El poder adquisitivo, además, según los datos derivados y los estudios ya de toda esta inflación, es que el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras está comprometido y la vida se ha vuelto muy complicada precisamente para esas personas. Bien, pues en el contexto actual que no podemos obviar, donde estamos en una recuperación de la grave crisis económica que sufrimos y que además aún siguen sufriendo muchas de las familias gijonesas, hay que unir a la grave crisis energética y a la inflación que está derivada, pues como sabemos, de la guerra de Ucrania, ¿no? Pues bien, es más necesario por eso contar con una fiscalidad, en este caso, progresiva, que permita redistribuir la riqueza de una forma equitativa, de redistribuir esa carga fiscal y que además, no nos podemos olvidar, cumpla con este principio rector que está marcado por la Constitución española de la redistribución de la riqueza a través de este tipo de fiscalidad. Pues bien, no podemos dejar de decir además, dentro de todo este contexto, y debemos lo que está haciendo el Gobierno central, que mientras ministras, ¿no?, como en este caso la vicepresidenta Yolanda Díaz, está buscando medidas fiscales para frenar la inflación, como fijar los precios de una cesta de la compra básica, y mientras desde Unidas Podemos se logra una reforma fiscal y es asumido por el Gobierno entero, pues, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues que en Gijón se nos presenta una propuesta de ordenanzas fiscales que va en un sentido diametralmente opuesto a lo que estamos haciendo en el Gobierno de España. Se suben las tasas a todos los hogares, al PSOE le tiembla la mano para hablar aquí del principio básico de fiscalidad justa que ayuda a mantener el estado del bienestar de todas las personas. Pues bien, el Gobierno además que inició este mandato vendiendo un IBI diferenciado como una de sus principales medidas progresistas y que además había aceptado ponerlo en marcha como petición de nuestro grupo municipal en 2019 con el apoyo de Podemos Ecosisión, nunca lo llegó a ejecutar y desde entonces lo que estamos viendo que es que las políticas fiscales están yendo cada vez a peor en nuestro ayuntamiento y en nuestra ciudad. Y 3 años después, y en los últimos meses del mandato, lo que estamos viendo es que el PSOE ya ni se ha molestado en que aparezca en el borrador, como sí sucedió el año pasado, este IBI diferenciado cuando más necesarios son los recursos de los que más tienen y cuando el Gobierno central de Unidas Podemos y del PSOE está yendo en ese mismo sentido fiscal. Bien, ¿cuáles son las propuestas o ordenanzas fiscales del PSOE hasta la situación? Pues son propuestas de una manifiesta insolidaridad, presentando medidas que van en sentido contrario de quien gobierna, como decía. Bien, proponen subir la tasa de basuras un 30%, subir la tasa del agua un 5% a todos los gijoneses y a todas las gijonesas de forma indiscriminada, mientras se aparca, como decía, el IBI diferenciado o el IBI para ricos. Bien, este impuesto además es el principal impuesto que tienen los ayuntamientos, que tiene este ayuntamiento, para recaudar entre los que más tienen y entre los que después de la pandemia, además, hay que recordar, han multiplicado sus beneficios. Pues como vemos, se nos presenta una propuesta que se aleja mucho de la progresividad y de esa justicia social. Recordemos que el debate de los impuestos no es si son altos o si son bajos, el debate de los impuestos tiene que ser, y nosotros así lo pensamos, para quién tienen que ser más altos y para quién tienen que ser más bajos. Pues en este sentido, Podemos Equo corregimos con nuestras propuestas esta falta de progresividad en materia fiscal y proponemos en materia de los bienes inmuebles subir e implantar
ese IBI diferenciado al tipo máximo que permite la ley, 1,3, para recaudar esos más de 2 millones de euros aproximadamente que son necesarios. Proponemos que quienes más tienen, más aporten, quienes han multiplicado sus beneficios después de la pandemia y a pesar de la situación de crisis e inflación que vivimos, aporten para que las mayorías y los que no tienen esos millones de euros en sus cuentas bancarias, pues tengan que compensar y pagar menos tasas. Además, también en materia del IBI proponemos bonificación de viviendas para las familias numerosas en función de la renta, ayudar a quienes más lo necesiten, y pedimos también la ampliación de la bonificación del IBI a viviendas, ampliarlo de 5 a 8 años en aquellos inmuebles con instalaciones solares. ¿Por qué lo pedimos? Porque según los datos y los estudios, precisamente la recuperación de la inversión que hacen las viviendas y las familias en instalaciones solares se recupera después de 8 años. Y finalmente, en materia de lo que tiene que ver con bienes inmuebles, pedimos aumentar el IBI de las viviendas vacías en el caso de aquellos propietarios que tengan más de 4 inmuebles vacíos. En materia de la EMA, ¿no?, y de Mulsa, tema del agua y de basuras, pues necesitamos que la subida de precios de la cesta de la compra, y eso son medidas que hay que hacer este año. El equipo de gobierno, si es progresista, tiene que ayudar con medidas como estas, que la subida de precios de la cesta de la compra es de un 13%. Bien, de la cesta de la compra, que estaba hablando de la básica. Por eso, nosotros proponemos que bajar en un 13% las tasas de agua y bajar en un 13% para compensar esa subida de los precios de la compra a los hogares de Xixón. Y además, nuestra propuesta es congelar la tasa de basura a los comercios, mantener la subida que propone el equipo de gobierno a los grandes productores. Y así la presión fiscal relativa a la recogida de basuras respete ese principio de progresividad fiscal, ¿no?, que nosotros decíamos que recoge nuestra Constitución. En el tema de la hora, proponemos congelar las tasas de la hora y cobrar la tasa congelada de 45 euros a todos los vehículos, a todo tipo de vehículos, al margen de que tengan o no tengan distintivo ambiental. Y para la situación que ya propusimos, en las enmiendas de las anteriores ordenanzas fiscales del año anterior, lo que estamos proponiendo es que se bonifique esta tasa de la hora en función de los ingresos. Una bonificación del 50% a las personas más vulnerables y que perciban un subsidio no contributivo de desempleo o la renta activa de inserción en otros casos. Y por último, proponemos algo que además creo que el equipo de gobierno ya había dicho que iba a hacer y que no vemos reflejado en este borrador de ordenanzas, no entendemos por qué, cuando creo que además Ana González, la alcaldesa, lo dijo públicamente. Proponemos que las personas con movilidad reducida estén exentos del pago de la tasa de la hora. Y en materia de movilidad, lo que estamos proponiendo es promover e incentivar esa movilidad sostenible, y para ello pasa por un fomento del transporte público que sea más accesible y que sea de calidad. Bien, pues ¿cómo es más accesible? Pues ampliando durante todo 2023 esa rebaja del 30% en los billetes del autobús que el equipo de gobierno ya ha puesto en marcha en toda España, y a nivel de toda España el gobierno central. Bien, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta además una serie de datos de aquí en Asturias cuando se puso en marcha esta medida, que es que descendió el uso de vehículos particulares un 4,5% el 1 y el 2 de septiembre, nada más de aplicar esta rebaja del gobierno central por un lado, y por el otro lado, porque hasta el 1 de septiembre el transporte público aquí en Asturias estaba un 10% por debajo del nivel de usuarios de 2019, de antes de la pandemia. Cuando se aplica esta medida, ¿qué pasa? Que los usuarios crecen un 8% por encima, lo cual que estamos viendo que es una medida que puede tener todavía mayor recaudación de ingresos y además que puede apoyar ese cambio de movilidad que nosotros también defendemos y apostamos por ella. Bicis públicas,
Otra de las medidas, se van a poner en marcha las bicis públicas, ¿no? Bien, pues lo que estamos pidiendo también es que los 30 primeros minutos del uso de estas bicicletas públicas que se van a implantar a lo largo de 2023 no tengan costes. ¿Para quién? Para las personas que ya están pagando uno de los abonos mensuales de Entusa. Finalmente, con el tema de los bancos, ¿no? de la banca, en nuestra ciudad tenemos una tasa a los cajeros. Actualmente esa tasa es de 375 euros. Proponemos que esa tasa se eleve hasta 1.000 euros, porque hay que tener en cuenta algo muy importante. Los bancos dejaron de ser accesibles para gran parte de la población y cada vez lo están siendo más. Y especialmente además para las personas mayores. Además de la dejadez de servicios, creemos que los bancos tienen que devolver además a la sociedad parte de sus grandísimos beneficios. Consideramos que mientras no están poniendo soluciones a la brecha digital, a las personas más mayores, a las personas trabajadoras, que están obligando a todo el mundo a utilizar el cajero, ellos estén además despidiendo a personas, como estamos viendo, dejando de tener personal trabajador, que estén siguiendo ganando mayores beneficios, como decía, y que las tasas además no redunden al final luego en una fiscalidad, ¿no?, que se pueda aplicar para los presupuestos y para los servicios sociales y todo lo que es necesario en esta ciudad.